Hay un pan en la Biblia del que la mayoría de las personas nunca ha oído hablar. No es el pan que Jesús partió en la última cena. No es el maná que cayó del cielo. Este pan es diferente. Este pan salvó la vida de un rey. Y lo más extraño no es que lo haya curado, sino que la ciencia moderna, miles de años después, todavía no puede explicar del todo por qué funcionó tan bien. Alrededor de 700 años antes de que naciera Jesús, había un rey en Jerusalén llamado Ezequías. Era uno de los pocos reyes del Antiguo Testamento al que la Biblia llama verdaderamente justo. Derribó los altares paganos, restauró el templo, condujo a su pueblo de regreso a Dios cuando casi todos los otros reyes los habían alejado de él. Y entonces, en el apogeo de su reinado, enfermó. No un resfriado, no una fiebre. La Biblia dice que estaba enfermo de muerte. Eruditos e historiadores médicos creen que lo que tenía era una forma de anthrax cutáneo, una infección bacteriana que, sin tratamiento, mata a 1 de cada 5 personas. En el mundo antiguo, sin antibióticos, era una sentencia de muerte. Dios envió al profeta Isaías a entregar la noticia personalmente. Pon tu casa en orden, le dijo. Vas a morir. No era un quizás. Era un veredicto. Y Ezequías hizo algo que lo cambió todo. Volvió su rostro hacia la pared, lloró y oró. No una oración formal, no una oración ensayada. Una oración cruda, rota y desesperada. Señor, recuerda cómo he caminado delante de ti con fidelidad y con todo mi corazón. La Biblia dice que antes de que Isaías hubiera salido siquiera del patio central del palacio, Dios le habló de nuevo. Regresa. Dile a Ezequías: he escuchado tu oración. He visto tus lágrimas. Lo sanaré. Al tercer día subirá al templo y añadiré 15 años a su vida. Pero aquí es donde la historia da un giro que la mayoría no advierte. Dios no chasqueó los dedos y sanó a Ezequías al instante. Le dio a Isaías una instrucción específica, una receta, un remedio físico y tangible. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 7, lo dice claramente. Tomen una masa de higos. Y la tomaron y la pusieron sobre la llaga, y él sanó. Una masa de higos. No medicina de Egipto. No una poción de Babilonia. Higos secos y prensados, machacados en pasta y colocados directamente sobre la herida infectada. Y el rey sanó. Aquí es donde la mayoría de las personas pasan por alto el versículo o lo desestiman como un remedio folclórico, algo primitivo. Pero no es primitivo. Es profundo. Porque Dios, el mismo Dios que partió el mar rojo y que detuvo el sol en el cielo para Josué, eligió sanar a Ezequías a través de una torta de higos. No necesitaba los higos. Podría haberlo sanado con una sola palabra. Pero eligió usar algo de la tierra, algo que él mismo había diseñado, algo que estaba en la cocina todo el tiempo. Y eso debería hacerte prestar mucha atención a lo que hay dentro de un higo. En Deuteronomio, capítulo 8, cuando Dios describe la tierra prometida, enumera 7 alimentos. No 50, no 100. 7. Y el higo es uno de ellos. Una tierra de trigo y cebada, de vides e higueras, de granados, de aceite de oliva y de miel. Dios puso el higo en la lista corta. Lo plantó en la tierra de la promesa. Y luego, cuando su rey fiel estaba muriendo, lo recetó como remedio. Eso no es una coincidencia. La ciencia moderna ha confirmado lo que Dios aparentemente ya sabía. Los higos contienen poderosos compuestos antiinflamatorios, flavonoides y polifenoles que reducen la inflamación, combaten las infecciones y aceleran la reparación de los tejidos. Cuando machacas higos secos en pasta y los aplicas sobre una herida, crean un ambiente húmedo y rico en enzimas que extrae la infección y promueve la curación. Un estudio publicado en los Annals of Pharmacotherapy examinó el relato bíblico de Ezequías y concluyó que los higos contienen compuestos con genuinas propiedades antimicrobianas. Los investigadores recomendaron estudiar los compuestos derivados del higo para tratar el anthrax cutáneo. Una revista médica moderna miró un versículo escrito hace 2100 años y dijo, esto podría funcionar. Cuando comes higos, los beneficios se multiplican. Son una de las fuentes vegetales más ricas en calcio. Están cargados de potasio, que regula la presión arterial. Contienen magnesio, que calma el sistema nervioso y ayuda con el sueño. Tienen fibra que limpia el sistema digestivo, prebióticos que alimentan las bacterias buenas del intestino, hierro que combate la anemia, y ficina, una enzima que reduce la inflamación en todo el cuerpo. Una sola fruta. Todo eso. Y Dios la puso en la lista. Así es como preparas este pan. Empieza con 2 tazas de higos secos blandos y oscuros, con los tallos retirados, picados en trozos. Agrégalos a un tazón junto con una taza de dátiles sin hueso, también picados.
Vierte media taza de agua tibia sobre la fruta y deja reposar 10 minutos. Luego machaca todo con un tenedor hasta obtener una pasta espesa y pegajosa, sin necesidad de que quede perfectamente suave. Algo de textura está bien, así se hacía en el mundo antiguo. Aparte, reúne una taza y media de harina integral de trigo, un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen, 2 cucharadas de miel cruda, 2 huevos ligeramente batidos, una cucharadita de canela molida, un cuarto de cucharadita de clavo molido y un cuarto de cucharadita de sal marina. Opcional. Un puñado de semillas de sésamo para presionar en la superficie antes de hornear y un cuarto de taza de almendras picadas que puedes incorporar a la masa. Para armarlo, calienta el horno a 175 grados centígrados. Engrasa un molde para pan con aceite de oliva y espolvoréalo con harina. En un tazón grande, mezcla la harina, la canela, el clavo y la sal. En otro, combina la pasta de higos y dátiles con el aceite de oliva, la miel y los huevos. Vierte la mezcla húmeda sobre la seca y revuelve suavemente hasta integrar. Si usas almendras, incorpóralas en este momento. Vierte la masa en el molde, extiéndela con el dorso de una cuchara, presiona las semillas de sésamo en la superficie y vierte una línea fina de miel por encima. Hornea durante 45 a 50 minutos hasta que la parte superior esté firme y de un dorado intenso. Deja enfriar 10 minutos en el molde antes de desmoldar. Cuando cortes este pan entenderás de inmediato por qué ha sobrevivido durante milenios. Es denso, húmedo, profundamente dulce, no por el azúcar, sino por los higos y los dátiles y la miel haciendo lo que Dios los diseñó para hacer. No sabe como el pan moderno. Sabe más antiguo que eso. Sabe como algo que fue hecho para sostenerte, para nutrirte, para sanarte. Puedes comerlo solo, o como lo hacían en el mundo antiguo con un poco más de miel encima, con queso de cabra suave, o con higos frescos y dátiles al lado. Se conserva por días envuelto en un paño limpio y en realidad mejora el segundo y el tercer día a medida que los sabores se profundizan. Pero esto es lo que quiero que recuerdes más que la receta. Dios no tenía que usar higos. Podría haber sanado a Ezequías con un pensamiento. Pero eligió trabajar a través de algo que ya había creado, algo que crecía en un árbol en el patio, algo que había estado ahí todo el tiempo esperando ser usado. Y ese es el patrón a lo largo de toda la escritura. Moisés tenía un cayado. David tenía una piedra. La viuda tenía una jarra de aceite. El niño tenía 5 panes y 2 peces. E Isaías tenía una masa de higos. Dios no siempre envía el milagro desde el cielo. A veces el milagro ya está en tu cocina. El pan de higos de Segundo Reyes no es solo una receta. Es un recordatorio de que Dios diseñó los alimentos con propósito, de que puso la sanación en la tierra antes de que alguna vez la necesitáramos. Haz este pan una vez, solo una vez. Y cuando lo pruebes, recuerda al rey que se suponía que iba a morir. Recuerda al profeta que trajo el remedio. Recuerda al Dios que escuchó la oración. Y recuerda que ese mismo Dios todavía está escuchando.